En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola mis amigos. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes de manera abundante en el nombre del Señor Jesús. La mayor bendición que una persona puede recibir de Dios es justamente su intelecto, su razón, su cabeza, su raciocinio, ser liberado, libre, para poder comprender la voz de Dios, para poder tener oídos para oír la voz de Dios, para poder entender la voluntad de Dios para su vida. Vea, usted que fue bautizada, ustedes que fueron bautizados con el Espíritu Santo y tienen ahora el Espíritu de Dios, tienen la mente del Señor Jesús, es obvio que en este momento, en este exacto instante, usted debe estar disfrutando la pasión por las almas, el deseo de llevarles a otras personas aquello que Dios le dio. ¿No es verdad? Esa es la mayor alegría del bautizado con el Espíritu Santo. Él tiene tanta certeza de que la mayor voluntad de su Señor Jesús es que otras personas también reciban eso que ellos recibieron. Y es eso lo que Dios quiere hacer. Dios quiere darles a todas las personas el Espíritu Santo. Pero, infelizmente, no todas quieren. Y están aquellos que no conocen. No quieren porque no saben, no conocen, no probaron, no tienen idea de la voluntad de Dios para sus vidas. Entonces, nos corresponde a nosotros, los que fuimos bautizados con el Espíritu Santo, ir en busca de esas personas que tienen sed, pero no saben cómo saciar esa sed. Vea, el texto sagrado es muy claro. Dice, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino, el reino de Dios, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Jesús tuvo gran compasión, tenía gran compasión, tiene gran compasión, la continúa teniendo de aquellos que están cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Usted sabe que la oveja es el animal más dócil que existe. La oveja tiene una característica muy interesante. Si no tienen un pastor para guiarlas, entonces se pierden con facilidad. Con mucha facilidad. La oveja tiene una percepción de la voz de su pastor muy grande. Entonces, ella sigue a su pastor de acuerdo con su voz, la voz del pastor, del buen pastor. Entonces, si el pastor no habla, si el pastor no la orienta, no da la dirección, entonces la oveja se pierde y muchas mueren incluso de hambre por no tener la dirección del buen pastor.
Jesús habla mucho sobre el pastor y sus ovejas. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Él habla de manera abundante. Jesús recorría todas las ciudades de aquella región y aldeas, predicando el Evangelio del Reino, anunciándoles a las personas que quisieran que el reino de Dios había llegado a ellas. Entonces fue para eso que Jesús recibió el Espíritu Santo. Jesús recibió el Espíritu Santo para buscar a las ovejas que están perdidas de la casa de Israel. Ovejas perdidas. Recuerda cuando David dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es decir, David, se veía incluido en el rebaño del Señor, del buen pastor, que es el Señor Jesús. Por eso dijo, Él me lleva a los verdes pastos. Quien lleva a la oveja a los verdes pastos es el pastor. Dios nos da el espíritu del buen pastor, que es el espíritu de Jesús, para ir en busca de esas ovejas que están perdidas. Quien forma parte del rebaño del buen pastor, que es el Señor Jesús, entonces con certeza comerá de la abundancia de ese pasto y beberá las aguas tranquilas de descanso. Pero cuando la persona no es rebaño, no forma parte del rebaño del Señor Jesús, no sirve que diga, el Señor es mi pastor. Si ella dice, el Señor es mi pastor, pero no está en su rebaño, entonces no sirve de nada. Y esa es la razón por la que muchas personas, lamentablemente, confiesan que el Señor es el buen pastor, que es su pastor, pero no obedecen la voz del pastor. Obedecen a la voz de los lobos que están vestidos de pastores por este mundo. Entonces, mi amiga, mi amigo, ponga su fe en práctica. Vaya en búsqueda de esas personas, vamos en búsqueda de ellas. Todos los días estamos aquí llevando una palabra de fe, buscando quitar el máximo posible de dudas, llevando a las personas al conocimiento racional, inteligente de la fe que trae, que produce vida. Cuando una persona tiene ese tipo de fe inteligente, ella no tiene miedo. Quien tiene miedo es porque no tiene fe. La fe elimina el miedo. Cuando la persona está en la fe, no le tiene miedo a nada, ¿no es verdad? Usted, que recibe el Espíritu Santo, que está en la fe, no le tiene miedo a nada, no le tiene miedo a la muerte, no tiene miedo del mañana, no tiene miedo al coronavirus, no le tiene miedo a las plagas. Usted no le tiene miedo a los días, a estos últimos días que preceden, que anteceden a la venida de Jesús. Usted no tiene miedo porque usted sabe que su pastor es fiel y que no lo dejará solo. Tiene esa certeza dentro de sí. Es decir, eso es fe. Es una fe práctica, inteligente, es una fe pautada en la palabra del Señor Jesucristo, el buen pastor. No es en la palabra, en la doctrina de mi denominación, de la denominación de fulano, de sutano. No, es la fe en la palabra del buen pastor, el Señor Jesucristo. Amiga y amigo, cuando nosotros tenemos ese tipo de fe, agradamos a Dios. ¿Por qué? Porque es una fe inteligente y Dios, como es espíritu, Él no quiere una alabanza, una adoración. Él no quiere una expresión de fe vuelta o basada en una emoción pasajera, en un sentimiento del corazón. Él quiere algo espiritual, porque Él es espíritu. Entonces, la alabanza, la adoración, el servicio que nosotros le prestamos a Él, tiene que ser un servicio inteligente, racional, espiritual, para que entonces nosotros podamos ser útiles a su causa.
Me gustaría convocar a aquellos que recibieron el Espíritu Santo durante estos últimos días del ayuno de Daniel, a usted que recibió el Espíritu Santo, a usted que recibió el Espíritu Santo hace mucho tiempo y se enfrió. ¿Sabe por qué se enfrió? Porque paró de darles a otras personas los que usted había recibido. Cuando nosotros tenemos esa fe, no paramos de dar. Es como Jesús dijo, el que beba del agua que yo le daré, esa agua se convertirá en él una fuente de agua que brota para la vida eterna, no para nunca. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, nosotros nos convertimos en la propia fuente, en la propia bendición, para rebosar en las personas que están cansadas, personas que están afligidas, personas que están perdidas, personas que están viviendo en el infierno de este mundo. Entonces Jesús nos llamó para eso, nos bautizó con el Espíritu Santo para eso. Por eso yo predico el Evangelio, por eso predicamos la palabra de Dios, porque, vea, dice el texto que viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y él concluyó diciendo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vea, Jesús quiere que nosotros cosechemos exactamente. Pero ¿cosechar a quién? Cosechar a esas personas que Él ya escogió para que sean salvas, a las que Él ya llamó, pero que están perdidas porque aún falta alguien que llegue a ellas para llevarles la palabra de vida, la palabra de la dirección correcta, la palabra que las conducirá a los pastos verdes. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, es más, cuando Jesús recibió el Espíritu Santo, vea que Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo generó a Jesús en el vientre de María. Pero después, a los 30 años, Él fue bautizado con el Espíritu Santo. Es decir, hasta los 30 años, Jesús no hizo nada, absolutamente nada para Dios. Él no sirvió a Dios. Él estaba solo siendo preparado. Él estaba, digamos así, creciendo en la gracia de Dios. Pero cuando recibió el Espíritu Santo, listo. A partir del momento en que Él recibió el Espíritu Santo, como es su caso, el mío, el nuestro, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos conduce inmediatamente al desierto. Y es allí donde nosotros somos probados y aprobados. Nadie es aprobado sin primero ser probado. Jesús fue llevado hasta el desierto, es decir, allí Él tuvo su bautismo de fuego. Y con certeza usted también tendrá su bautismo de fuego, pero el Espíritu Santo fue quien llevó a Jesús al bautismo de fuego, allá en el desierto. En el desierto tuvo que enfrentar solo al diablo. Entonces, a partir de aquella prueba de fuego, de aquel bautismo de fuego, Jesús comenzó a predicar el arrepentimiento. Y cuando Él predica sobre arrepentimiento, Él les predica, Él les habla a las personas que oirán la voz de Dios, y si esas personas se arrepienten, entonces de hecho fueron llamadas y escogidas para vivir en comunión con Dios. Pero si las personas no se arrepienten, es porque ellas no fueron llamadas. O mejor dicho, fueron llamadas pero no fueron escogidas.
porque cuando la persona recibe el arrepentimiento, es Dios quien la toca, es Dios quien da el arrepentimiento, pero Él les da el arrepentimiento a aquellos que tienen sed de Él, al que quiere vivir una vida diferente a la que venía viviendo. Acceda al blog. El Obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com. Cuando una persona nace de Dios, siente la necesidad de hablar con Él, de hacer su voluntad y compartir con otros su mensaje de amor. Desde muy chiquita presencié maltrato familiar de mi padre hacia mi madre. Todo eso fue generando en mí un rencor hacia mi padre, lo cual a medida que yo fui creciendo era la imagen de él, no me llevaba bien, no lo quería tener cerca ni nada de eso. Cuando fui creciendo en la adolescencia tenía angustias, a la noche no podía dormir, tenía insomnio, me sentía muy vacía, me sentía inferior a los demás, no creía en mí misma, creía que todo lo que yo quería hacer no lo iba a poder alcanzar, que no iba a poder ser nadie cuando yo crezca. Y en la adolescencia comencé a salir por la noche, comencé a tomar bebidas alcohólicas, salía todos los fines de semana. Mi grupo de amigos empezó a crecer, esas amistades de las que yo me rodeaba eran esos momentos en los que yo me distraía de lo que pasaba en mi hogar y esas noches de no querer que nunca se termine, porque llegaba a mi casa y eran peleas, yo era muy nerviosa, pero vivía angustiada, vivía triste. Cuando estaba con esas amistades no, era algo que era externo, yo quería aparentar eso. Y cuando llegaba a mi casa era chocarse con la realidad de que no era feliz. Después comencé a participar en la iglesia, en las reuniones. Mi familia empezó a cambiar, mi relación con mis padres, pero había algo dentro mío que seguía